Bueno, estamos con Nick D'Amico, co-founder y CTO de Roxxon. Bienvenido. Muchísimas gracias. Bueno, Nick, nada, primero agradecerte por que estés acá y me encantaría que vos puedas contar en tus propias palabras lo que es Roxxon. Muchas gracias por la invitación, antes que nada. Desde Roxxon estamos construyendo la primer bolsa financiera del mundo denominada en Bitcoin. Todas las monedas del mundo, sea la libra esterlina, peso argentino, dólar estadounidense, tienen bolsa financiera y Bitcoin, increíblemente, todavía no la tiene. La tuvo en 2014, 2013, muy a los principios, cuando era la era caótica o lejano oeste de Bitcoin. Había una empresa que se llamaba Empex, que hacían IPOs, listaban empresas en Bitcoin. No era regulada y, como dije, era el momento del lejano oeste de Bitcoin. Y en su momento, 2014, 2015, la terminaron cerrando. La SEC les mandó una carta bastante agresiva para que cierren. Entonces, como que quedó en el olvido eso. Y se ve que quedó en el olvido hasta ahora, donde nosotros ahora estamos armando la bolsa formalmente de acciones, equities, bonds, ETFs, básicamente todo el mundo priceado en Bitcoin. O sea que como yo hoy puedo comprar de repente una acción de, no sé, Disney o cualquier compañía en Wall Street y podría hacer exactamente lo mismo operando en Roxxon con Bitcoin, básicamente. Exactamente. Nosotros, o sea, es una innovación porque el Unit of Account, o sea, en qué se está denominando la bolsa es en Bitcoin, pero la idea es básicamente traer el mundo tradicional a Bitcoin, no llevar Bitcoin al mundo tradicional. Y nosotros desde el principio estudiamos bastante en profundidad lo que son las bolsas financieras, cómo son, cómo nacieron, y básicamente el mundo financiero como lo conocemos hoy empezó en 1600 más o menos, que fue con la bolsa holandesa, que esto pasó porque había una empresa que se llamaba la Dutch East India Company, que a lo que se dedicaban era a llevar especies y básicamente todo lo que ofrecía Asia a Europa y lo vendían en Europa. Esta empresa era monstruosa, era gigante y necesitaban acceso a capital, entonces inventaron el concepto del LLC o de la SRL, la Sociedad de Responsabilidad Limitada, y necesitaban dónde vender esta acción. Y eso fue el nacimiento de la bolsa de Holanda. Y la moneda más fuerte en ese momento, porque esta empresa era tan fuerte, era el guilder holandés. Y a partir de ahí, durante más o menos 100 años, la bolsa más fuerte fue la holandesa, gracias a esta empresa y a que tenían tanto comercio entre Asia y Europa. Pero mientras tanto, Inglaterra estaba creciendo, estaba invadiendo medio planeta, pusieron la libra esterlina como la moneda en sus colonias, también en Inglaterra, y pasa a ser la moneda más fuerte del mundo y la bolsa de Londres pasa a ser la bolsa más fuerte del mundo. Eso dura también más o menos 100, 150 años y nos enfrentamos con la Segunda Guerra Mundial, que destruye la economía inglesa, y Estados Unidos en una posición de ventaja, porque no tenía guerra en su territorio y no afectó tanto la economía, pasa a ser la moneda más fuerte del mundo y la bolsa más fuerte del mundo pasa a ser la de Nueva York. Nuestra idea o nuestra tesis es que Bitcoin hoy en día es la tercera moneda más fuerte del mundo. Tiene todo el sentido del mundo de que tenga una bolsa financiera donde puedas comprar acciones de Tesla, Disney o cualquier empresa nativamente en Bitcoin. Entonces, eso. O sea, básicamente lo que estamos desarrollando es que sea completamente frictionless poder invertir con Bitcoin. Y eso requiere obviamente toda una infraestructura, más allá del mindset, ¿no? Que es totalmente nuevo y obviamente tiene como una cuestión más innovadora para mucha gente. También imagino que, no sé, hoy los mercados, por ejemplo, tienen un horario de apertura y un horario de cierre. ¿Eso cómo funciona cuando vos movés, no voy a decir divisas, pero sí movés bitcoins, ¿no? ¿Cómo gestionás ese horario de apertura y horario de cierre? O no sé, ¿cómo ustedes lo están llevando dentro de Roxxon? Gran pregunta. Bitcoin nunca duerme, lo cual es un cambio de chip y un cambio de mindset. Y hay varios cambios de chip y de mindset que participan de Roxxon. Esto de 24 horas justamente
A nivel diseño de sistemas, a nivel flujo de plata, movimiento de plata, nosotros tenemos un equipo global, lo cual nosotros tenemos mercados 24/7. Esto en el mercado tradicional es bastante raro. ¿Por qué? Las bolsas, como dijiste, abren a tal horario, cierran a tal horario, hay feriados, hay fines de semana. Cripto y Bitcoin lo que nos trajo es movimiento a las 24 horas. Los exchanges cripto no duermen, no cierran, no hay horario de apertura, no hay horario de cierre, es las 24 horas. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es trayendo el tradicional a lo que es Bitcoin y tiene sus fricciones o sus adaptaciones que tenemos que hacer, porque cuando alguien está comprando una acción de Apple o de Tesla o de lo que sea en Roxxon, si es en horario de mercado, nosotros tenemos un precio estipulado que lo pone el mercado y es muy claro. En horarios de cierre de mercado, las acciones siguen estando en Roxxon y los assets están en Roxxon, entonces hay liquidez en el mercado. Si alguien quiere vender y hay un comprador, se machean las órdenes y si no las hay, van a quedar abiertas las órdenes. A medida de que tengamos más liquidez, vamos a tener más liquidez las 24 horas y vamos a poder pricear las cosas las 24 horas. Y esto de pricear me lleva al otro cambio de chip, que es pensar en Bitcoin. La gente hoy en día, para los argentinos, es algo relativamente simple pensar en dos monedas. Los argentinos se ganan pesos, en el día a día se gastan pesos, pero ahorran en dólares. ¿Por qué es esto? Porque el peso argentino no es una moneda muy fuerte que digamos, entonces se devalúa, las cosas al fin de año valen en pesos 3 o 4 veces más históricamente. Entonces los argentinos históricamente, ¿qué hacen? Ahorran en pesos y ahorran en dólares y gastan en pesos. ¿Qué pasa cuando vos estás ahorrando en algo que se devalúa un 5% por año? Eso significa que en tus ahorros tenés que invertirlos y tenés que ganar mínimo un 5% para tener la misma capacidad de compra a fin de año que tenías a principio de año. Entonces, el otro cambio de chip es, el mundo está yendo a un sistema bimonetario también, porque si ahorras en dólares y no los invertís, estás perdiendo capacidad de compra. Bitcoin justamente nace por esto, por la inflación que está pasando en el mundo, está pasando en dólares, está pasando en euros. Entonces, nuestra tesis es que el mundo está volviendo como si fuera un estándar de oro, pero con Bitcoin. Entonces, ese es el segundo cambio de chip que estamos llevando. Claro, o sea, es verdad esto de que uno piensa en términos, sobre todo en países de Sudamérica o Latinoamérica, más específicamente, creo que sí tenemos como una cierta cercanía con la inflación, pero también el dólar estadounidense también tiene inflación. En Bitcoin no, porque justamente es una de los beneficios de tener una moneda que tiene una cantidad finita. Contame, a mí me contaste un poco acerca de la tesis de Roxxon. Contame, porque obviamente esto no es que son dos personas que un día dijeron vamos a hacer el próximo Wall Street en Bitcoin, sino que hay todo un camino, hay todo un desarrollo de esto, ¿no? O sea, vos, para la gente que por ahí te conoce por este video o este episodio, venís del mundo de Bitcoin, tuviste trabajando en lo que es el mining, ¿no? de Bitcoins. Tu socio es Borja, que es, bueno, es uno de los ex Lemon, y vienen los dos como muy de ese nicho, ¿no? Entonces, ¿cómo llegan a decir, che, esto es lo que va a pasar en el futuro? Esto es algo que por ahí nosotros lo estamos viendo, pero obviamente vamos a necesitar validar esta idea. Vamos a tener que conversar con gente que está muy involucrada en esto para entender si somos dos locos que están pensando que algo va a suceder o si de repente lo están viendo todos o si hay como ahí unas garantías de que esto va a pasar. ¿Cómo arrancó ese proceso de validación de la idea? Perfecto. También hay un tema muy importante de timing, que es lo que decís, de validar la idea. Cuento mi historia de cómo empecé en Bitcoin. La historia de Borja, muy conocida, empezó desde muy joven. Yo en 2014 estaba acá en Argentina y me llama un familiar que tiene bastante contacto con energías eléctricas y distribución y me comenta que había una empresa europea que se había contactado con él para minar Bitcoin y que necesitaba un contrato
insólito en ese momento por la cantidad de electricidad que necesitaba. Entonces, básicamente nos pusimos a analizar los dos de cómo cerraría este contrato para que haya poco riesgo, porque Bitcoin en ese momento no era muy conocido, entonces era un riesgo tomar ese contrato, pero de tomar el negocio, porque tenía sentido. O sea, ¿cómo hacemos para neutralizar el riesgo, pero que sea un negocio redituable? Y la verdad que ahí empezó un rabbit hole que no frené hasta el día de hoy de fascinación. Y hablando con varios, cuando fui de viaje a California el año pasado, hablamos con alumnos de algunas universidades y nos definieron perfecto a los bitcoiners de que somos anarcocapitalistas. Y en 2014, cuando estaba estudiando Bitcoin en profundidad, ¿qué era? Me sentí muy conectado con los fundamentos, porque Bitcoin lo que tenía, y ya en ese momento no se sabía quién era Satoshi Nakamoto, ya tenía bastante tracción. Bitcoin es muy claro y muy transparente en lo que es. El código es abierto, lo puede auditar cualquier persona, pueden leerlo de pe a pa y Es trazable. es trazable, 100% trazable. Y te puede gustar o te puede no gustar, pero es eso. Va a haber 21 millones de Bitcoin, hay halvings cada 4 años más o menos. Entonces, a partir de ese momento, hicimos un contrato con esta empresa que fue básicamente riesgo cero de nuestro lado y que recibíamos Bitcoin como pago también. Y ahí es donde empezó con la bola de nieve, donde se vio que si nos podían pagar este precio de electricidad y nos podían repartir Bitcoin aparte, es un negocio. Completamente. Entonces, ahí es donde dije, bueno, si esto lo están haciendo y nosotros que tenemos contratos más baratos, hagámoslo. Entonces nos metimos de cabeza a minar en gran escala. Esto en su momento había sido en Canadá. Y desde el 2014 hasta el 2017 fue creciendo orgánicamente dentro de todo. Y en 2017 me sumé al equipo de Bit Patagonia, acá en Argentina. Se habían acercado los fundadores porque tenía experiencia minando. Yo tengo una relación muy cercana con los fundadores y estaban teniendo problemas porque justamente lo que tenía de fascinante la minería era que, viste en los ejercicios de matemática de la secundaria o de la universidad, cuando te decían tipo, che, Manuel tiene que ir a comprar 25 sandías y se les volcaron y están rodando, ¿a qué velocidad están rodando? O sea, ejercicios ridículos. La minería de Bitcoin era ridícula en ese momento. O sea, vos tenías un consumo eléctrico de cuadras de ciudades comprimido en contenedores o comprimido en galpones y tenías que refrigerar esas máquinas. Entonces, eran ejercicios o eran cosas difíciles de resolver que nadie sabía cómo resolver. Entonces, a medida que fuimos creciendo, la verdad que se volvió cada vez más interesante lo que era la minería de Bitcoin. Y fui viajando por el mundo. En ese momento, hasta 2020, la minería de Bitcoin era tipo... Nadie entendía muy bien qué era. Entonces, me acuerdo que te vendían los rigs en los internet. rigs, bueno, ya para el 2014, 2015 había lo que se llaman ASICs, que son chips diseñados específicamente para minar Bitcoin. Entonces son servidores específicamente para minar Bitcoin. Y viajaba por el mundo a conocer a otros mineros, porque era esto colaborativo, porque estábamos todos innovando en cómo minar, cómo hacerlo de la forma más eficiente, cómo modificar el firmware para sacarle un poquitito más de ventaja a las máquinas. Entonces eso me llevó a viajar por toda Europa del Este, por Estados Unidos, por Canadá, a conocer qué más estaban haciendo, porque yo tenía mi tesis de cómo armar las cosas, cómo había que refrigerar las máquinas. Me acuerdo que había unos bielorrusos en su momento que eran unos innovadores zarpados. 2019, 2018 metían las máquinas en aceite de transformador dieléctrico para poder refrigerarlas mejor y sacarles el 40-50% más de rendimiento a las máquinas. Y eso todo lo traía la información para Argentina, que fue creciendo Bit Patagonia durante los años. Me sumé en 2017 y la verdad que fue creciendo año a año. Y eso también me fue llevando a, che, ¿qué más hay para hacer en Bitcoin? Y en 2020 pasó que Bitcoin fue de 5.000, 6.000
Y empezó a subir a 20, a 30, 40. El famoso To The Moon. Exacto, el famoso To The Moon. Y cuando pasó eso, yo la verdad que llevaba varios años en Bitcoin ya y no había vendido los Bitcoin. Y ahí empecé a dudar, che, ¿debería vender los Bitcoin? Y lo que me pasó fue, ¿qué haría con los dólares si vendo los Bitcoin? Y los invertiría en otra cosa. ¿Para qué los invertiría en otra cosa? Para tener más dólares o Bitcoin o lo que sea. Y me puse a analizar el camino y no había buenas opciones. O sea, habiendo estado desde el 2014, había otras criptomonedas que podía cambiar los Bitcoin por otras criptomonedas. Ninguna me convencía. O sea, leía los fundamentos de todas y ninguna me parecía mejor que Bitcoin. Entonces, esa dejó de ser una opción. Vender los Bitcoin por dólares podía ser, pero ¿para qué quiero los dólares? Y la última opción era vender los Bitcoin, invertirlo en acciones y demás, pero había que pagar impuestos. O sea, hay un montón de fricción en el proceso entre Bitcoin y invertirlo en otra cosa. No vendí los Bitcoin. Llegamos al 2022 y Bitcoin se empieza a hacer mierda. Y si bien yo soy Bitcoiner, la verdad que la bajada de 69.000 a 16.000 me destruyó psicológicamente y mentalmente. Es un bajón, aunque digas, tipo, che, un Bitcoin es igual a un Bitcoin, ver que en dólares valga un cuarto o menos, es doloroso. Es doloroso y empezás a dudar. Decís, che, ¿por qué no vendí? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no lo otro? Sí, porque el Bitcoiner en general, generalmente es holder. O sea, no los cambia, ¿no? Exacto. Pero obviamente que cuando ves que pierde cierto respaldo, decís, uy, se cayó, o de repente, ¿qué va a pasar? Genera toda esta incertidumbre que vos contás. Exacto. Incomodidad, incertidumbre. ¿Por qué no vendí más arriba y recompré más abajo? Y justamente estaba pasando por un momento donde la minería ahora ya está formalizada, ya está industrializada. Cuando crecemos desde Bit Patagonia es hacer lo mismo de vuelta varias veces. Y nos encontramos con Borja, que también estaba en un momento así como de intervalo en su vida. Y empezamos a hablar de real world assets, que en cripto ya se estaba empezando a hablar de tokenizar acciones, de traer el mundo tradicional a lo que es cripto. Entonces empezamos a hablar y a rebotar la idea de, che, ¿qué pasa si agarramos los proyectos que están tokenizando y armamos una Layer 2 o un mercado secundario para estas empresas que están viendo de tokenizar las cosas? Entonces fuimos trabajando la idea, empezó con el típico dibujito en una servilleta, lo tengo guardado al día de hoy. Nos dimos la mano y dijimos, bueno, dale, perfecto. Esta es la idea, veamos cómo validarla o cómo... Veamos de validarla, no cómo validarla. Validémosla y veamos cómo avanzamos. A las 2 semanas nos fuimos a San Francisco y empezamos a hablar con inversores, ida, vuelta, nos daban feedback, como que no picaba tanto la idea, era medio, no era remar en dulce leche, pero tampoco estábamos recibiendo tanto feedback. Y en un momento Borja estaba comentando de justamente la idea con un Bitcoiner old school, de los OGs, verdaderamente OGs, y nos empieza a comentar esto de las bolsas financieras y la historia de las bolsas financieras, estas que contaba, la de Holanda, y que las bolsas más fuertes del mundo siguen a las monedas más fuertes del mundo. Y ahí fue un cambio de chip donde básicamente nos dio la fórmula de Coca-Cola. Porque estábamos pensándolo en cripto cuando podíamos estar pensándolo en Bitcoin. Hicimos ese cambiecito, escribimos los fundamentos de cómo nos imaginábamos que la primer bolsa Bitcoin del mundo, cómo sería, que es nuestro white paper. Publicamos el white paper y conseguimos validación de los inversores. Y ahí fue donde justamente levantamos la ronda. Ahí empezaron a ver ese interés genuino de alguien cuando le contás una idea y te dice, ok, contame más. Okay, exacto. ¿Y cómo funciona? ¿Y qué hago? ¿Y cómo accedo? Y todas esas preguntas que tienen que ver con alguien visualizando la idea ya más
en algo concreto, ¿no? Y esto fue como un cambio, fue como un clic, porque cuando comentábamos la idea de qué estamos armando, de la primer bolsa financiera del mundo denominada en Bitcoin, la respuesta de más de la mitad fue, no existe eso ya. Y la respuesta es, no, existió en 2014, al principio de Bitcoin, no fue regulado, no fue algo, como dije, el lejano oeste de Bitcoin, se cayó y nunca más revivió, como que quedó en el olvido, fue como un Atlantis que quedó ahí y nunca más se volvió a tocar. Entonces, creo que cuando nosotros pitcheamos lo que es Roxom hoy, como que hizo un clic a los que son bitcoiners y a algunos de los inversores que conocían este caso, que fue, pero esto ya existió y fue una locura. Es más, el primer millonario Bitcoin con nombre y apellido, o sea, la persona que tuvo más de 1 millón de Bitcoin, que creo que al día de hoy es la única persona que se sabe que tuvo más de 1 millón de Bitcoin, fue el fundador de esta empresa que se llamaba Empex. Mircea Popescu, un rumano, demente, un cyberpunk, una locura lo que había armado y la verdad que un innovador. Ahí fue el momento, básicamente, que tiene sentido. Y eso es algo que históricamente cuando se habla de Bitcoin, siempre como que se suele decir que, bueno, si no estabas en Estados Unidos en ese momento, muy probable que te hayas enterado tarde, que hayan pasado muchos años. Creo que algo que pasó este año fundamentalmente, este año y los años anteriores también, porque acá hay una comunidad bastante importante de todo lo que es Bitcoin, cripto y bueno, y todos sus derivados, porque no los quiero vender todos en la misma bolsa, ¿no? Finanzas descentralizadas, etcétera. Hay muchos exponentes acá. Este año se hicieron varios eventos en donde vino gente que está como literalmente siendo parte de ese cambio. Y siempre cuando hablas con alguien que quizás no está tan empapada en el tema, te dicen, bueno, pero eso es medio peligroso, porque eso es medio turbio, es medio shady. Sí, pero nosotros tenemos acceso a la información tarde. Y hoy estamos diciendo que hay unos argentinos que están construyendo la primera bolsa de Bitcoin justamente para transaccionar con Bitcoin. Y esto está sucediendo acá, no está sucediendo ni en Israel, ni en Estados Unidos, ni en ningún otro lado. Está sucediendo acá. Entonces, imagino que tu HQ es básicamente estar en el mundo, porque vos necesitas estar en la primera línea de estos exponentes para escuchar, para ver qué está sucediendo, para ver cómo se mueven las cosas. Vos dijiste antes, ¿no? Un tema de timing, que el timing es clave, porque obviamente esto se había intentado en el pasado, pero por ahí, por un tema de timing, no caló. Hoy el timing es ideal, porque básicamente cada vez hay más personas diciendo, mirá, la verdad que me fío más de una moneda que esté descentralizada que de una moneda que todo el tiempo me están cambiando las leyes del juego y no sé muy bien en dónde va a terminar mi dinero, ¿no? ¿Cuántas veces escuchamos hablar de que hay que invertir en S&P 500 o en los bonos del tesoro para no perder justamente esa tasa de inflación que te genera, etcétera? Hoy está la posibilidad y eso quería justamente preguntarte. Ustedes ya lanzaron Roxom. ¿Y cómo funciona ese go-to-market, ese plan de distribución para también tratar de que cada vez más usuarios utilicen la plataforma, operen dentro de la plataforma? ¿Cómo es todo ese plan? Lanzamos hace un mes, hay un par de capas ahí que te quiero, no sé si es contestar porque no hubo pregunta, pero lo del factor Argentina es fascinante porque la adopción en Argentina y en Latinoamérica, ¿por qué vemos que nace o por qué es natural que pase? Que aparte en Bitcoin tenés una cantidad de OGs conocidos argentinos gigante, o sea, porcentualmente muchísimos argentinos que están hace muchísimo tiempo en Bitcoin. ¿Y por qué nace? Es porque hay una desconfianza en el gobierno y cómo maneja las finanzas el gobierno. Entonces, eso es básicamente la atracción y por qué vemos que hay tanta atracción en países que tienen economías inestables. O sea, en Latinoamérica se cuentan con la mano los países que tienen inflación más baja que Estados Unidos o que algunos países europeos. Entonces, por eso es que hay esta explosión de talento, de interés, de conocimiento de finanzas que
no hay en muchos lugares del mundo. Entonces, eso es algo realmente fascinante. Como dijiste, hay conferencias gigantes, vinieron 25.000 personas el mes pasado a las conferencias que hubieron de Bitcoin y de cripto. Y en cuanto a lo que decías de Bitcoin y cripto, yo soy un Bitcoin maxi, o sea, yo personalmente no invierto en otras criptomonedas, ni tengo otras criptomonedas. Y creo que hay algunos que son mixtos, pero generalmente se separan dos bolsas, los que son Bitcoin maxis y los que son más cripto, que los más cripto tampoco es que invierten tanto en Bitcoin. Y puede ser porque Bitcoin, si bien no es lo más performante o lo más rápido, en mi opinión es la que mejor fundamentos tienen y que no pueden cambiar las reglas del juego. Siempre están escritas en piedra y son 21 millones de Bitcoin. Cada 4 años hay un halving. Te puede gustar, te puede no gustar. Es lo que es. Y después en cuanto a lo que es, nosotros como dije, lanzamos hace un mes. Estamos teniendo, la verdad que muy buena atracción. Nosotros largamos con 2 perpetuos, que son derivados financieros, donde se puede hacer short o long, o sea, decir que va a subir contra Bitcoin o bajar contra Bitcoin, 2 pares. S&P 500 y petróleo. Ah, no, perdón, oro. Petróleo, eso es un teaser para ustedes, próximo en salir. S&P 500 y oro. ¿Por qué S&P 500 y oro? Porque Bitcoin va a subir contra las 500 empresas más fuertes de Estados Unidos o va a bajar contra las 500 empresas más fuertes de Estados Unidos. Y oro es un clásico. O sea, esa que se compara Bitcoin y que se dice es la versión moderna del oro. Y la verdad que el feedback que estamos teniendo es fascinante. Se está registrando gente todos los días. Y en cuanto a la comunicación, es un poco complicada, pero tenemos buenas herramientas para hacerlo. ¿Por qué es complicada? Porque hay un cambio de mindset. En cuanto a Bitcoin, históricamente, si vos querías invertir o ganar más Bitcoin, no tenías muchas opciones. Podías esperar a que Bitcoin suba, vender, esperar a que baje, volver a comprar, cambiarlo por otra criptomoneda, que también que suba más esa criptomoneda que Bitcoin o que baje menos, sería la oportunidad de inversión. Y después no tenías mucho más opciones, entonces lo que estamos haciendo es abriendo el otro 99% del mercado. Entonces lo que estamos viendo al principio, cómo lo transmitimos, porque es una idea bastante compleja de invertir tus Bitcoin cuando dijimos antes, el Bitcoiner históricamente está holdeando los Bitcoin y no está acostumbrado a tener tantas herramientas de inversión. Empezamos con 2 y estamos viendo buena atracción. Y en el próximo mes vamos a abrir equities de Estados Unidos, entonces poder comprar o vender acciones americanas con los Bitcoin. También tenemos Roxxon TV, que es una empresa hermana de Roxxon, donde se hace noticias globales de la óptica de Bitcoin. Entonces, como tenemos a Bloomberg en los valores en dólares y tenemos BBC Finance en Europa, en Inglaterra, no había un noticiero con noticias globales pensado desde la óptica de Bitcoin. Entonces, cuando fundamos Roxxon, surgió la idea, gracias a una de las personas que participaban de Roxxon, de comunicar y dar las noticias desde la óptica de Bitcoin. O sea, ustedes tuvieron que armar no solamente la plataforma, vamos a llamarla, la bolsa justamente, la plataforma donde se operan, digamos, los activos en Bitcoin, sino que tuvieron que armar todo el contexto de alrededor. Exacto. O sea, tuvieron que armar de alguna manera un medio digital en donde puedan contar lo que hoy hace Bloomberg relacionado a la bolsa de valores, que tiene que ver más con el dinero en fiat. Ustedes trataron de tomar ese mismo concepto y decir, che, ¿por qué no hacemos Roxxon TV que lleve esto al nivel de mostrarlo en Bitcoin, ¿no? De lo que está pasando. Entonces, eso también tiene que ver con estos modelos donde, no sé, pienso mucho en Netflix, ¿no? De que cuando apareció el modelo de Netflix, era como, bueno, pero es blockbuster nada más que digital. Y sí, porque todos arrancan próximos a lo que existe, ¿no? Hay un tema de como de evolucionar con la persona y decir, che, mirá, tenemos todo esto. Después, obviamente, van apareciendo esas pequeñas, grandes diferencias. Vos lo nombraste antes, ¿no? Operar 24/7,
que ya es una diferencia enorme, porque imagino un tipo a las 3 de la mañana como ahí todo investigando y que antes no lo podías hacer eso, digo. Antes incluso generaba margen para especulación, porque al Sí, otro sí. día abría y eso cambiaba un poco la ecuación. Entonces, ¿cómo logran, cuando ustedes van a buscar esta validación de la idea de Roxxon, decir, che, vamos a hacer esto, necesitamos esta ronda y lo queremos hacer de esta manera, ¿no? O sea, ¿por qué eligieron arrancar acá en Argentina? De decir, che, bueno, vamos de repente si bien tenemos el HQ que va girando por todos lados, es verdad que hoy tienen un montón de personas que trabajan desde Argentina, trabajan remotas, pero no sé, conozco algunos chicos que trabajan, que son argentinos. ¿Y por qué fue esa decisión? Pudiendo haber estado, no sé, en Rusia. Eh, Rusia sería Bueno, complicado hoy en día. sí, sí, no fue un buen ejemplo. Rusia sería complicado. Nosotros en cuanto a lo que son HQ, somos empresa global, o sea, tenemos presencia en San Francisco, Londres y Hong Kong. Como dijiste, tenemos alguna gente trabajando desde acá de Argentina. El talento argentino es un no-brainer. Y también está esto de que decía de que el argentino de tech quizás no programó en Bitcoin, no pensó en Bitcoin, pero sabe que es Bitcoin y sabe los fundamentos. Y no había necesidad de hacer un orange peeling para que la vean, básicamente. Porque en el proceso de hiring, cuando estás en una startup, hay un encanto que hay que hacer, hay un baile que hay que bailar y hay que pitchear a los programadores, especialmente el talento que necesitábamos nosotros o que necesitamos nosotros para armar una bolsa financiera. O sea, no es que estamos armando un e-commerce o algo que hay un template de que agarro y lo deployo y listo. Nosotros teníamos el gran task de que, ¿para qué levantamos plata? Para armar una bolsa financiera, lo cual no es que podíamos agarrar talento junior o ni siquiera semi-senior. Necesitábamos gente con experta y tecnología, expertos en finanzas y en seguridad también, porque algo para tener en cuenta con Bitcoin, no hay un rollback, no es que llamas al del banco y decís, che, mirá, pasó esto y te mandan la plata de vuelta. No. Si nos mandamos una cagada acá, es completamente permanente. Entonces, buscando el talento, nosotros teníamos que pensar en performance de bolsa, en seguridad militar, básicamente, en infraestructura global, que funcione las 24 horas perfecto y que no importe si entran 1 millón de personas, si entra una persona. Entonces era una combinación donde necesitábamos encontrar Messis. Messis en todas las áreas, Messis en seguridad, Messis en infraestructura, Messis en desarrollo, en operaciones, en legales, en absolutamente todo. Entonces, parte de tener el talento argentino es, ese talento existe en Argentina. ¿Por qué? Porque tenemos muchísimas empresas fintech en Argentina. Todos tienen un expertise financiero por los momentos, por las subes y bajas que tiene Argentina en cuanto a lo financiero. Y muchos invierten en Argentina. O sea, creo que argentino comparado a estadounidense o comparado a un europeo promedio, no invierten o no tienen tanta necesidad de buscar cómo crear más de menos. Entonces, el talento argentino, la verdad que es un no-brainer y pudimos encontrar muy buen talento en todas las verticales. También, por ejemplo, en Hong Kong pudimos encontrar muy, muy buen talento. En Europa del Este también. Entonces, en cuanto a cuáles son ¿por qué Argentina? Es porque Argentina ya tiene la cabeza bimonetaria, si bien no es dólar, Bitcoin, hoy es peso, dólar, es mucho más fácil explicar la idea y que la idea tenga sentido acá y conseguir talento que entienda la idea y que lo podamos llevar a calidad internacional, global, segura, sólida. Sí, eso es un no-brainer, básicamente. Y imagino también que debe haber mucha gente dentro del ámbito de Bitcoin puntualmente que
literalmente que debe volverse loca con esta idea, ¿no? Porque, digo, es verdad que si agarramos el segmento de gente de tecnología y le ponemos el segundo filtro, que es gente que además sepa de repente de smart contracts, que sepa de Bitcoin, que sepa de finanzas, bueno, el embudo va quedando chiquitito, ¿no? Como que... Y encima Argentina, que estamos como en el final del mundo, pero como bien dijiste vos, casualmente en Argentina es un polo donde ha crecido un montón eh, este mundo de usar la tecnología para justamente protegerte de la inflación, ganarle, si se quiere, a la especulación que tienen las monedas, entre otras cosas. Entonces, imagino que debes tener gente muy, muy buena trabajando con vos, con Borja, con el resto del equipo. Y ahí preguntarte también cómo es ese proceso donde decís, porque vos estás construyendo algo que no tenés parámetro para compararlo. No es que decís, quiero un e-commerce como el de Mercado Libre o quiero un sitio, un marketplace como el de Despegar, en donde tengo acá los filtritos y hago clic y voy a la vista de un detalle. Vos estás construyendo algo donde tenés algunas cosas quizás como referencia, pero el proyecto vive en sus mentes. O sea, ustedes están diseñando algo muy autóctono, muy, muy propio. Entonces, ¿cómo es ese proceso donde tenés que hacer una entrevista con un pibe o una chica y decir, che, a ver, este pibe está bien, la parte de por ahí, de, no sé, entiende lo que es un Bitcoin, entiende lo que es esto, pero ¿está para construir esto que nosotros queremos construir? ¿Cómo es ese proceso que... Como dije, nosotros teníamos que encontrar Messis y nuestra responsabilidad como founders es encontrar a gente más inteligente y más capacitada que nosotros para resolver los problemas que no podemos resolver o para llevar a cabo la idea. Y la verdad que encontrar a gente, están las cosas obvias. Estamos armando una bolsa, necesitamos compliance y legales. ¿Por qué? Vamos a tener que sacar licencias. ¿Dónde vamos a tener que sacar las licencias? Y básicamente fue encontrar a la gente más capacitada, con la cual creo que, no me acuerdo quién fue, creo que fue Sam Altman, que fue los primeros 100 hires deberían ser gente con la cual ya trabajaste en el pasado, conocidos que sabes que la van a romper, con las mejores personas que trabajaste en el pasado antes de salir y abrir la búsqueda más grande que eso. Entonces, por suerte... ¿Ya tienen 100? No. No, Ok. no, todavía no. No sé si vamos a hacer más de 100 igual. Ok. Ojalá que no. En cuanto a lo que es la búsqueda, por suerte, Borja venía con muchísima experiencia y con gente muy capacitada desde Lemon. Entonces hay muchos que eran ex-Lemon, que eran picks obvios para los cimientos de la empresa. Desde tecnología, durante mis años de Bitcoin colaboré bastante en proyectos open source y tuve algunos proyectitos también open source míos, donde conocí a talento completamente Messi, como dije, donde eran los no-brainers para ir sumando al equipo. Y la verdad que las búsquedas, después de eso, fueron un montón. O sea, no llegué a los 100 antes de tener que abrir la búsqueda porque, ¿quién conoces que haya construido un exchange en el pasado? Y no, están estos, los cuales hay exchanges en Argentina que no son bolsas, o sea, son grandes, tienen muchísimos usuarios, pero no son para un inversor que mueve millones de dólares por día o que tradea millones de dólares por día. Entonces ahí es donde tuvimos que empezar a hacer la búsqueda de nuestros Messis, de ir buscando, ¿qué empresas hay en Argentina que manejaron millones de dólares de trades, miles de trades por segundo? Y era ir buscando uno por uno los roles que teníamos que ir llenando. Desde programadores, desde finanzas, taxes, también es un tema fascinante. Como dije, tenemos presencia global, entonces los impuestos son un tema que tenemos que tener mucha atención y prestar mucha atención para no solo no comprometer a la empresa, sino no comprometer a nuestros clientes de que esté todo prolijito, perfecto, regulado. Entonces el proceso de búsqueda fue desde hablando con gente, preguntando si conocían a gente,
Había algunos que teníamos fichados que sí o sí queríamos que entren, lo cual hoy en día muy felizmente trabajan en Roxxon. Y eso, o sea, yo creo que es conseguir o sumar a gente que son mucho más talentosos que vos, mucho más inteligentes que vos, para resolver los problemas. Y cuando ellos no pueden resolver los problemas, ahí es donde te empezás a preocupar y nos toca a nosotros resolverlos, pero no son búsquedas fáciles, son muy específicas. Tenemos de advisors, gente increíble aparte, que, por ejemplo, tenemos de advisor al ex-CIO del London Stock Exchange, que es algo fascinante, que nos da una cantidad de información de cómo lo tenían estructurado, cómo hacían para tener los sistemas seguros, cómo asegurarse de que no hayan trades dobles, entonces que se llenen bien los trades. Eso. Y nosotros tuvimos la gran ventaja y desventaja de que estábamos corriendo para construir algo realmente imposible de armar. ¿Por qué? Porque la bolsa, digamos, en New York Stock Exchange, existe hace cientos de años. La parte de tecnología tuvieron un presupuesto ilimitado y tiempo más o menos ilimitado. O sea, la tecnología los obligó a modernizarse y la globalización los obligó a modernizarse. Pero nosotros teníamos una promesa y tenemos una promesa con nuestros inversores de que tenemos que armar esto y lo tenemos que armar bien, lo cual nosotros, no sé si exclusivamente, pero sí casi exclusivamente, es un equipo senior en toda la empresa. Entonces es la gente más capacitada y más talentosa que pudimos encontrar en el mundo para construir Roxxon. ¿Sentís que esa gente quiere hacer historia de alguna manera, poniéndose a trabajar en una startup tan disruptivo como este? ¿Están haciendo historia ya? Yo creo que sí. O sea, es más, si no, no llegaríamos nunca. Esto es un trabajo, como dije, 24 horas, 7 días por semana, 365 días por año. Entonces, si no estás convencido de la idea, no la pasás bien en Roxxon, y creo que todos la están pasando muy bien en Roxxon. O sea, yo creo que hoy en día no se me ocurre nadie que diga no está orange pileado, no es un Roxxomita, más o menos falta que todos nos tatuemos el logo de Roxxon. Entonces es parte del hiring, cuánto aman a Roxxon, y también es parte de la capacidad del equipo de liderazgo y de hiring de que realmente quieran participar de esto. O sea, Hay otra cosa que también se me había ocurrido antes, que me olvidé de decir, que es algo que nunca me había pasado, pero en el mundo de startups se dice mucho de no te enamores de tu propia idea. Y algo increíble de Roxxon es a cada persona que le contamos del mundo Bitcoin, también del mundo no Bitcoin, es tipo, a la mierda, qué locura lo que están armando. Entonces, sí, o sea, todos los participantes del equipo de Roxxon tienen eso. O sea, no sé si están porque figure su nombre, pero están para estar construyendo algo que pensamos que va a cambiar el mundo. Cuando pienso en lo grande de pasar, de escribir un white paper, a de repente tener ciertas señales positivas de que te inviten a reuniones y que finalmente te den una inversión para avanzar con esa idea, pienso que es como... es alucinante porque uno dice, ok, estoy loco, pero evidentemente debe haber gente que cree en esa locura. Y después de eso, como si pareciera... Es como el paso cero, porque después eso hay que construirlo. Y todas estas cosas que decías vos, ¿no? Como la plataforma, compliance, legales, la parte de impuestos, la parte de seguridad, la parte de infraestructura, que infraestructura relacionada también al mundo Bitcoin es todo un tema, ¿no? Digo, no es que das de alta un BPS en un servidor y ya está. Hay todo ahí un laburo. Entonces, cuando vos ves todo eso, decís, che, esto es gigante, ¿no? Como, y necesitamos toda la ayuda posible. Te acompaña gente muy grosa. Eso hay que decirlo. Yo creo que Roxxon tiene un equipazo. Literalmente, vos lo dijiste como Messi, pero para mí ahí está como
está Messi, está la mejor selección Es de un dream Brasil, team. Dream están los team mejores absoluto. de la selección del 86, están, viste, están todos, porque cada uno obviamente tiene un rol muy bueno y muy, muy específico y son muy buenos en eso. Eh, ¿Qué te queda para el después? O sea, ¿cómo avanza Roxxon para los próximos meses? Algo que puedas contar, ¿no? Algo que obviamente que digas, che, mirá, puedo contar esto o no puedo contar nada, esa puede ser una respuesta. Puedo contar Eh, de todo. Eh, Esto es algo que hablábamos con Borja muy al principio. Nosotros estamos convencidos que Roxxon es el proyecto del resto de nuestras vidas, lo cual construir una bolsa financiera no es derivados financieros, no es solamente equities. Próximo paso que tenemos es permitir IPOs nativamente en Bitcoin. Entonces, ¿qué significa esto? Cuando una empresa se establece, pues una fábrica de lo que sea, es una empresa privada. Es una empresa que tiene inversores y que no cotiza en ninguna parte. El IPO es cuando la empresa va a salir a bolsa. Hoy en día las opciones son las bolsas tradicionales que existen. Entonces tenés bolsa de Nueva York, la de Nasdaq. Canadá, la de Inglaterra, que hacen IPOs, que es el Initial Point of Offering, que es cuando se vende por primera vez esa acción en una bolsa. Nosotros queremos poder hacer eso nativamente en Bitcoin. Entonces ese es así el siguiente paso. Ahora tenemos derivados financieros, vamos a tener equities en la bolsa de Estados Unidos. Siguiente paso es IPOs nativos en Bitcoin. Entonces que la empresa nativamente cotice en Bitcoin. La idea después de eso es cada vez agregar más bolsas. Entonces, si es la bolsa de Japón, listar empresas que están en la bolsa de Japón en Roxxon. Y así tratar de cubrir el planeta entero y de conectarlo y traerlo al mundo Bitcoin y al mundo 24/7. Nosotros decimos intergaláctico. O sea, hoy en día las acciones, la plata, fiat, eh, y los derivados tienen frontera. O sea, tiene frontera de Estados Unidos, tiene frontera de Japón. Nosotros lo que estamos armando es un mercado financiero global que esté las 24 horas, o sea, después todas las reglas que van a ir cambiando. Entonces va a ser ofrecer más equities, ofrecer más servicios. Nuestro roadmap es eterno. Y después también tenemos el roadmap de Roxxon TV, que es cada vez cubrir mejor las cosas, información más rápido, aplicaciones, poder darle más comunicación a la gente lo más rápido posible y que puedan usar esa información para poder invertir mejor. Bien. Y algo que no te pregunté, pero cuando recién lo estabas nombrando es, ¿cómo ganan dinero ustedes? Parece una pregunta Perfecto. súper idiota, o súper No, no, tonta, pero... perfecta la pregunta. Como cualquier bolsa financiera del mundo, cobramos fees. Y Exchange Crypto también. Es un fee sobre el trade. Entonces, cuando alguien compra, se cobra un muy pequeño fee. Cuando alguien vende, es un muy pequeño fee. O sea, nuestro negocio es basado en volumen. Bien. Dependemos de volumen. ¿Cómo van a hacer ustedes? Y es una pregunta más en el aire, ¿no? Pero ¿cómo te imaginás que pueden hacer para que el día de mañana cada vez más gente... Porque hay una barrera muy fuerte, hay una fricción muy fuerte entre la bolsa, ¿no? Todavía hay gente, digo, la bolsa no sé cuántos años debe tener, tiene muchísimos, y todavía hay gente que jamás puso un peso ahí o un dólar ahí. Entonces, obviamente, lo dijiste antes, hay restricciones geográficas muchas veces porque si vos querés operar acá con, no sé, acciones en Estados Unidos, probablemente tengas que hacerlos con CDRs o con algún instrumento de ese estilo. Con Bitcoin, con Roxxon y Bitcoin, eso desaparece, porque obviamente no hay fronteras geográficas para hacer eso. Entonces, eh, ¿ustedes piensan que en Roxxon van a ampliar justamente más esa penetración en la gente a la hora de invertir? Ya lo estamos viendo. Algo que no habíamos tenido en cuenta cuando escribimos el white paper o cuando tuvimos la idea es que hay mucha gente en el mundo que quiere invertir en equities americanos que no están en Estados Unidos, no tienen el privilegio de poder acceder a dólares o no tienen el privilegio de tener una cuenta de banco, que sí tienen acceso a stablecoins o a Bitcoin.
que eso es una parte del mercado que nosotros no habíamos visto. O sea, nosotros pensamos para bitcoiners y armar una bolsa financiera bitcoiner. Y pasó a ser bastante más que eso porque tenemos usuarios que no son bitcoiners. Que es una forma que tienen ellos para invertir en equities de un país más estable que el de ellos, que Bitcoin es un detallito. Que a todo esto, algo que me olvidé de Roadmap es partes aceptar otras monedas para que puedan depositar stablecoins, por ejemplo, USDT, USDC, en Roxom y poder invertir con esas, o sea, un par que vaya USDC, Nvidia, que haga el caminito, pero que sea con stablecoins también. Entonces, algo que nos pasó que nos sorprendió, o que no nos esperábamos, es que no es solamente bitcoiners que están usando Roxom, sino que es gente que, si no tenían forma de acceder a las herramientas financieras estas, si no era por Roxom. Y también algo que quería resaltar es que las bolsas financieras, aparte de compra-venta de acciones o de derivados, hay plazos fijos, hay fondos de inversión, hay un montón de opciones que son para personas que quizás no tienen la capacidad por tiempo, por educación o por lo que sea, de invertir, pero que es una opción más simple. Esto obviamente es algo que vamos a estar haciendo en Roxom porque un plazo fijo en Bitcoin hoy en día tampoco existe. Entonces abre un abanico de posibilidades que antes no existía y también debe haber trillones de cosas que no vimos todavía o que no se nos ocurrieron todavía, pero al tener cosas priceadas en Bitcoin, a poder hacer compras o ventas de acciones nativamente en Bitcoin, te abre un mundo de posibilidades que antes no existía. O que era una cantidad de fricción de tener que vender Bitcoin por dólar, dólar a acción, volver. Entonces que se perdía tiempo, plata, fees, un poco de todo. Entonces, eso, la idea es hacer que sea desde la persona que pudo ahorrar un poco para que lo puedan hacer rendir un poco más, hasta el inversor más avanzado que está todo el día sentado en la computadora haciendo day trading. Y high frequency trading con bots y con todo lo que se les ocurra a los inversores. Está buenísimo y ojalá que les vaya súper bien. Ya estamos llegando al final del podcast, al final del episodio, mejor dicho. Así que nada, agradecerte por haberte venido. Muchísimas gracias por la invitación. Y la última que te hago es ¿por qué Roxom? Ajá, muy buena pregunta. Quizás me pego un tiro en el pie con esta historia. Okay. Que estábamos con Borja ahí en San Francisco y no sabíamos qué nombre ponerle, no teníamos ni idea. Y estábamos hablando con uno, con otro, hasta que llegamos al manual de naming del que le puso el nombre a Silo o a Travelocity y da un montón de recomendaciones. Tiene que ser 2 sílabas, tiene que estar el .com, porque si bien hay un montón de otros dominios, el .com pega distinto. Tiene que tener un puntaje alto en Scrabble. Es una de las recomendaciones que tienen. Entonces con Borja nos sentamos y empezamos a anotar. Anotamos como 70. Y que no tenía que ser una palabra necesariamente. O sea, puede ser un sonido, puede ser lo que sea. Entonces nos pusimos a anotar y creo que teníamos 70. De los 70 pusimos un presupuesto para los .com, porque no hay más .com de 2 sílabas para poder comprar así a $12 lo que cuesta. Entonces pusimos un presupuesto y empezamos a buscar. Tachamos todo lo que no cubría el presupuesto, terminamos con 10. Después estábamos con Borja ahí leyendo los nombres y poniéndolo en oraciones para ver cómo sonaban, cómo nos gustaba. Y eliminamos, llegamos a 2. Roxom y Chexbit. ¿Qué hicimos? Tiramos una moneda y por suerte cayó Roxom, porque la verdad que Chexbit, esto es YouTube, así que es una mierda Chexbit. Por suerte no cayó Chexbit. Igual si hubiera caído Chexbit me casaría con Chexbit, pero obvio. Cayó Roxom. Pero Roxom es más sexy. Roxom es más sexy, suena mejor. Tenemos un montón de juegos con la palabra de Roxom, Rock Solid Markets. Entonces, por suerte cayó Roxom y por eso Roxom. Buenísimo. Bueno, Nick, gracias. Muchas gracias así, a como vos. podemos. Así que nada, Nick D'Amico de Roxom pasó por Boosters.
charla hay un camino, una chispa para emprender, un puente nuevo por crecer y un sueño en cada destino. En Boosters brillamos genuino, creamos juntos vos y yo.